Esta semana el mercado terminó muy inquieto. El S&P 500 cerró a la baja, arrastrado por una serie de señales que activaron alerta entre inversionistas en todo el mundo. El dólar sigue cayendo, debilitándose otro 1%, en medio de dudas sobre la solidez interna de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el petróleo se disparó un 13%, empujado por la creciente tensión entre Israel e Irán. Y como si esto no bastara, el oro volvió a brillar, subiendo un 3,6%, confirmando su rol de refugio en tiempos de miedo. La inflación repuntó en mayo, subiendo a 2,4%, lo que podría marcar el fin de su caída. La razón, el efecto de los aranceles se empezará a sentir y el petróleo sube fuerte. El índice VIX, termómetro del miedo, saltó un 25%. La volatilidad está de vuelta y los inversionistas lo saben. En este nuevo episodio de S&P 500 bajo la lupa, analizamos cómo reaccionaron los sectores y empresas ante este cóctel de noticias. El S&P 500 cayó casi un 0,4%. Revisemos ahora los principales sectores que influyeron en el desempeño del índice. En primer lugar, tenemos el sector de energía, que subió un 5,62%. Lo sigue el sector salud, que subió un 1,3%. En el lado opuesto, tenemos el sector financiero, que cayó un 2,57%. El sector industria, que cayó un 1,57%. Y el sector comunicaciones, que cayó un 1,09%. El mejor sector durante la semana fue el sector de energía, que subió un 5,62%, impactado principalmente por el alza significativa del precio del petróleo, que subió un 13% durante la semana, producto del conflicto entre Irán e Israel. Las principales empresas que destacaron en este sector son ExxonMobil, que subió un 7,53%, y Chevron, que subió un 4,07%. Adicionalmente, la empresa ConocoPhillips subió un 11,17%. Estas tres empresas representan el 45% del índice y son las empresas más importantes del sector. El segundo mejor sector es el sector salud, que subió un 1,3%. Normalmente, en situaciones de riesgo, este sector actúa como un refugio, es un sector defensivo. Destacaron durante esta semana empresas del sector farmacéutico, como la empresa Eli Lilly, que subió un 6,43%, y la empresa Merck, que subió un 3,47%. Los dos sectores de peor desempeño son el sector finanzas y el sector industrial. Estos sectores se conocen por ser sectores cíclicos, es decir, su desempeño va muy de la mano con la actividad económica. Por lo tanto, en situaciones de riesgo como la que estamos viviendo, son los sectores de mayor impacto. En el caso del sector financiero, que cayó un 2,57%, las empresas de peor desempeño son Visa, que cayó un 4,69%, Mastercard, que cayó un 4,76%, y el banco Wells Fargo, que cayó un 5,2%. En lo que se refiere al sector industria, que cayó un 1,57%, estas son las empresas de peor desempeño en el sector. Es General Electric Aerospace, que cayó un 7,44%, y Boeing, que cayó un 4,97%, ambas empresas del sector aeronáutico. Por otra parte, las empresas de maquinarias como Deere cayó un 2%, Honeywell cayó un 1,96%. El tercer peor sector es el sector de comunicaciones, que cayó un 1,09%, donde las principales empresas que afectaron al sector son Meta, que cayó un 2,13%, y Netflix, que cayó un 2,36%. Te quiero invitar a que puedas visitar nuestro sitio web finmotif.com en la sección Mercados Financieros, donde encontrarás esta herramienta interactiva donde podrás por ti mismo revisar el desempeño sectorial del S&P 500 en los distintos periodos de tiempo. La semana que viene seguirá marcada por el conflicto entre Israel e Irán, y hay dos eventos económicos importantes que podrían impactar al mercado. El crecimiento de las ventas minoristas de mayo, que se espera sea de un 0,3%, y la reunión de la Fed, donde se espera que no haya cambios en la tasa de política monetaria. Si te gustó este análisis, dale like, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el próximo episodio de S&P 500 bajo la lupa, donde seguimos al mercado más allá de los titulares.